Ese día, Chan y Sreineng recibieron una llamada inesperada de la policía. Les pedían que fueran con urgencia al Hospital General de Siem Reap para identificar un cadáver que había sido llevado a la morgue. La noticia los dejó helados. Con el corazón en un puño, partieron rumbo al hospital acompañados por Sarin y Lina, sin imaginar la devastadora verdad que les esperaba. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia real, intensa y sorprendente, que ha ocurrido en algún rincón del mundo. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Siem Reap, en Camboya, para conocer un caso de conflicto doméstico que no querrás perderte. ¿Qué hay detrás de este drama? Vamos a desentrañar cada detalle y descubrir toda la verdad. No te lo pierdas. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario, suscribirte y compartir este relato con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Nuestra historia nos lleva a la ciudad de Siem Reap, en Camboya, donde vivía una joven llamada Chenda. Nacida en 1987, era hija del señor Pearom y se graduó en una de las universidades más prestigiosas de la ciudad. Brillante y dedicada, Chenda era el orgullo de su padre. Alguna vez tuvo un hermano, pero lamentablemente falleció debido a una grave enfermedad, dejándola como hija única. Su padre, un viudo que valoraba la educación por encima de todo, volcó todo su amor y esfuerzo en criarla. En 2013, el señor Pearom volvió a casarse con una mujer llamada Sreineng. Carismática y querida en su círculo social, Sreineng tenía un don para la administración del hogar y la cocina, siempre asegurándose de que la familia estuviera unida y feliz. Pero la felicidad no duró mucho. Apenas un año después, en 2014, el señor Pearom falleció debido a una enfermedad renal, dejando a Chenda sola con su madrastra y una considerable herencia. Chenda mantenía una relación estable con Chan, un joven que había conocido en la universidad. 3 años mayor que ella, Chan era trabajador y dedicado, cualidades que conquistaron el corazón de Chenda. Huérfano desde niño tras un trágico accidente, creció bajo el cuidado de su tío y, a pesar de los desafíos, logró convertirse en un exitoso desarrollador de hardware en una empresa tecnológica local. Llevaban 3 años juntos y estaban profundamente enamorados. Su sueño era casarse a principios de 2015, un deseo que Chenda había compartido con su padre antes de su muerte. Pero en marzo de 2015, la tragedia golpeó. Mientras viajaba para reunirse con un cliente fuera de la ciudad, Chan sufrió un grave accidente de coche. 2 de sus compañeros murieron en el acto, mientras que él sobrevivió, pero con lesiones graves en una de sus piernas. Necesitó una larga recuperación en el hospital, lo que obligó a la pareja a posponer su boda, originalmente programada para abril. Las invitaciones ya habían sido enviadas, lo que hizo que la situación fuera aún más dolorosa para ambos. La madrastra de Chenda, Sreineng, sugirió que siguieran adelante con la boda a pesar de la condición de Chan. Para ella, el amor y la felicidad no debían retrasarse por un obstáculo, por grande que fuera. Después de muchas conversaciones, la pareja decidió casarse en una ceremonia sencilla en octubre de 2015. Chenda tenía 28 años y Chan, 31. A pesar de las dificultades, intercambiaron votos y consolidaron su amor antes de que Chenda tuviera que partir a Battambang por un encargo de trabajo de 2 meses. Mientras tanto, la recuperación de Chan fue un proceso largo y complicado. Apenas 2 meses después de su boda, Chenda se encontraba en una encrucijada. Su nuevo trabajo en Battambang era una gran oportunidad, pero le costaba dejar a su esposo. Chan estaba sumido en un proceso de rehabilitación física y emocionalmente devastado. Lloraba casi a diario, frustrado por no poder caminar, trabajar o cumplir su papel como marido. Todo lo que quería era recuperar su vida, llevar su hogar y apoyar a Chenda como compañero, pero la realidad les obligaba a afrontar desafíos que nunca imaginaron. Al mismo tiempo, la carrera de Chenda estaba en juego. Su empresa la necesitaba en Battambang, y rechazar el trabajo no solo podía afectar su reputación, sino incluso costarle el puesto. Era un momento clave para su futuro profesional, especialmente porque Chan no tenía ingresos y la estabilidad financiera de ambos dependía completamente de ella. Tras muchas conversaciones llenas de emociones y noches sin dormir, tomaron una decisión. Chenda iría a Battambang, mientras que Chan quedaría al cuidado de su suegra, Sreineng, durante esos 2 meses. Con suerte, para cuando ella regresara, su esposo habría logrado algún progreso en su recuperación, al menos en su movilidad.
El 7 de diciembre de 2015, Chenda partió a Battambang, mientras Chan continuaba con su terapia en casa. Con Sreineng apoyándolo en todo momento, visitaron distintos médicos, probaron varios hospitales y hasta recurrieron a un masajista tradicional especializado en movilidad. A pesar de todos los esfuerzos, la frustración de Chan crecía día tras día. Sreineng lo encontraba llorando a solas en su habitación o estallando de enojo. Sus intentos de caminar por la casa terminaban en caídas, moretones y un desastre tras otro. Su rabia a veces lo llevaba a romper platos o soltar palabras hirientes. Un día, incluso resbaló en el baño mientras intentaba asearse, un momento que terminó por hundir aún más su confianza. En muchas llamadas telefónicas, Cha le rogaba a Chenda que volviera, diciéndole que se sentía solo y sin esperanzas. Pero cada vez que ella le ofrecía regresar de inmediato, él insistía en que debía quedarse y cumplir con su trabajo. En el fondo, Chan sabía que la carrera de Chenda era la única garantía de estabilidad para ambos. A pesar de todo su dolor, priorizaba el bienestar de su esposa, entendiendo que su futuro dependía de ello. A mediados de enero, viendo a su yerno cada vez más desanimado, Sreineng decidió probar algo diferente. Lo llevó a un salón de karaoke con algunas amigas de su círculo social. ¿Quién dice que no puedes divertirte solo porque estás en silla de ruedas?, le dijo con una sonrisa, tratando de animarlo. La idea había sido sugerida por Sarin y Lina, dos amigas cercanas de Sreineng, que querían distraerlo un rato. Entre canciones, risas y unos tragos, lograron que Chan se olvidara por un momento de sus preocupaciones. No puedes pasarte los días sintiéndote mal por ti mismo, le dijo su suegra en un tono firme pero cariñoso. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero la recuperación lleva tiempo. Mientras esperas a que Chenda vuelva, también está bien reír, cantar y disfrutar un poco. En los días siguientes, Chan empezó a sentirse más cómodo con Sarin y Lina. Invítalas otra vez, hacen buena compañía, le comentó a Sreineng. Las tres mujeres eran amigas desde hacía más de una década, unidas por su amor por el karaoke mucho antes de que Sreineng se casara con el padre de Chenda. Sarin, una viuda de más de 50 años con 5 nietos, disfrutaba de su libertad y hacía lo que quería sin dar explicaciones a sus hijos. Lina, de unos 40 años, trabajaba en una empresa de transporte y solo volvía a casa una vez al año. Con sus hijos ya mayores y una asistenta que se encargaba del hogar, tenía mucho tiempo libre. La compañía de Sarin y Lina transformó los días de Chan. Sus conversaciones animadas y su energía contagiosa lograban sacarlo de su tristeza, hasta el punto de que empezó a reír más seguido. Para seguir impulsando su ánimo, Sreineng decidió sorprenderlo con la última PlayStation. El plan funcionó de maravilla. Chan pasaba horas entretenido, jugando y bromeando con las dos mujeres, dejando poco espacio para la desesperación. Cuando el cansancio lo vencía, simplemente se iba a dormir, evitando así caer en pensamientos oscuros. Sin embargo, algo curioso comenzó a suceder. Sarin y Lina notaron que cada vez que Chan hablaba con su esposa por teléfono, su tono cambiaba por completo. Sus ojos se llenaban de lágrimas, su voz se quebraba y repetía una y otra vez cuánto la extrañaba. ¿Cuándo vas a volver?, le preguntaba, con un tono de desesperación. Para evitar estos momentos de tristeza, las tres mujeres empezaron a distraerlo antes y después de las llamadas, tratando de que se enfocara en el presente en lugar de en lo que no podía cambiar. Y entonces llegó el 9 de febrero de 2016, un día que marcó un giro inesperado en la dinámica de la casa. Esa tarde, mientras ayudaba a Chan a desvestirse antes de ducharse, Sreineng se quedó helada cuando, de repente, él la atrajo hacia sí y la besó. El momento la tomó completamente desprevenida, pero lo que la sorprendió aún más fue que, en lugar de apartarse, simplemente se dejó llevar. Tal vez fue la soledad, la necesidad de afecto o simplemente el calor del instante, pero esa noche su relación cruzó un límite que ninguno de los dos había previsto. 2 días después, Sarin pasó por la casa en una visita casual. Mientras conversaban en el salón, Chan, con un aire más confiado, tomó su mano, la besó suavemente en el brazo y la atrajo hacia él antes de que ella pudiera reaccionar. Lo siguiente sucedió con una naturalidad inquietante. Terminaron abrazados en el sofá, mientras la televisión seguía sonando de fondo. Desde la distancia, Sreineng observaba la escena en silencio. Pero en lugar de molestarse o intervenir, simplemente esbozó una leve sonrisa. En su mente, lo justificó como una forma de desahogo para Chan. Es mejor que libere su frustración de esta manera a que caiga en la desesperación,
pensó. Y así, sin que nadie lo hubiera planeado, la dinámica en la casa comenzó a transformarse de una manera inesperada. Días después, Lina apareció en casa de Sreineng con una bandeja de brownies recién horneados. Chan, que estaba descansando en el sofá, la llamó para que se sentara a charlar. Entre risas y comentarios juguetones, la conversación fue subiendo de tono y, sin darse cuenta, Lina terminó sentada en su regazo. Por un momento, todo se detuvo. Lina sintió una punzada de nervios al darse cuenta de que Sreineng los estaba observando desde la cocina. Pero en lugar de una expresión de sorpresa o enojo, su suegra le dedicó una sonrisa cómplice y le hizo un leve gesto con la mano, como dándole permiso para continuar. Era como si, en silencio, hubiera aceptado que Chan necesitaba un poco de ánimo. Sreineng se convenció de que, con Chenda lejos durante tanto tiempo, no había nada de malo en que ella y sus dos amigas ayudaran a llenar el vacío. Para ella, era mejor que ellas se hicieran cargo de las necesidades de Chan en lugar de que él buscara consuelo en otra parte, lo que podría traer problemas y complicaciones innecesarias. Así que, casi de manera natural, Sreineng, Lina y Sarin empezaron a turnarse para entretener a Chan, como si fuera un acuerdo tácito entre los cuatro. Lo más curioso era que ninguna de ellas parecía incomodarse con la situación. De hecho, hasta bromeaban al respecto. Pero todo dio un giro inesperado la mañana del miércoles 17 de febrero, cuando Chenda llamó a su marido. Lo que al principio fue una conversación normal pronto se convirtió en una discusión acalorada. Chan, frustrado, arremetió contra ella, acusándola de haberlo descuidado y reclamándole porque sus llamadas se habían vuelto cada vez más esporádicas. La pelea escaló rápidamente cuando Chenda le confesó que su asignación de trabajo en Battambang, que en un principio debía durar solo 2 meses, se había extendido a 6. Para Chan, esto fue la gota que colmó el vaso. La ira se apoderó de él y, sin pensarlo, le gritó que no se molestara en volver. En medio de su arrebato, soltó algo que dejó a Chenda completamente en shock. Le confesó que había tenido intimidad con su madre. El silencio en la línea fue abrumador. Chenda sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas, su pecho se oprimía y su mundo se venía abajo. Había estado sacrificándose, trabajando sin descanso para sostener a su familia, solo para descubrir que su esposo la estaba traicionando, y con su propia madrastra. La llamada terminó en un estallido de gritos y dolor, pero a pesar de todo, Chenda tomó una decisión: no volvería a casa todavía. Tenía un trabajo que terminar y no podía darse el lujo de abandonarlo, sin importar lo que estuviera sintiendo. El tiempo pasó, y en mayo de 2016, Chenda seguía en Battambang. Todavía faltaban meses para su regreso cuando un vecino, Pop, decidió visitar a Chan después de enterarse de su estado. Pop mencionó que Chenda le había pedido que pasara a ver cómo estaban las cosas. Pero la visita no fue bien recibida. Chan se sintió insultado. ¿Por qué su esposa enviaba a alguien más en lugar de venir ella misma? Para él, era una intrusión innecesaria en sus asuntos personales. Sreineng, que también se mostró molesta por la presencia de Pop, reaccionó de inmediato. Tomó una escoba y empezó a gritarle que se largara. «Esto es asunto nuestro, no tuyo», exclamó furiosa. Asustada por la escena, Pop salió corriendo de la casa. Tanto Chan como Sreineng dejaron claro que no querían que nadie se metiera en su situación, y mucho menos alguien enviado por Chenda. Pero nada los preparó para lo que sucedió el 25 de febrero de 2016. Ese día, Chan y Sreineng recibieron una llamada inesperada de la policía. Les pedían que fueran con urgencia al Hospital General de Siem Reap para identificar un cadáver que había sido llevado a la morgue. La noticia los dejó helados. Con el corazón en un puño, partieron rumbo al hospital acompañados por Sarin y Lina, sin imaginar la devastadora verdad que les esperaba. Cuando llegaron, la realidad los golpeó de lleno. El cuerpo sin vida en la morgue era el de Chenda. Según las investigaciones, Chenda, de 29 años, había tenido una fuerte discusión con su amante en el Transit Inn, un hotel en las afueras de Siem Reap. La pelea se salió de control y terminó de la peor manera posible. Su amante, un hombre identificado como Vishal, de 44 años y agente de seguridad en su lugar de trabajo. Este impactante giro dejó a todos en shock, pero nadie más devastado que Chan. Ya estaba consumido por la culpa de su relación con su suegra y sus 2 amigas, y ahora tenía que enfrentarse a otra verdad. Su esposa también había estado guardando secretos. Lo que parecía una simple historia de infidelidad se convirtió en algo mucho más complejo.
Resultó que Chenda había estado llevando una doble vida durante más de un año. ¿Su supuesto trabajo en Battambang? Una completa mentira. En realidad, Chenda nunca salió de Siem Reap. En vez de eso, alquiló una pequeña casa en la ciudad para mantener su relación con Vishal en secreto. Había planeado todo con una precisión impresionante, incluso enviando fotos falsas de Battambang que sacaba de Instagram. Durante el día, seguía yendo a su trabajo como siempre, pero hacía creer a su esposo y a su madrastra que estaba en una misión de negocios lejos de casa. Su romance con Vishal no era algo pasajero. A pesar de que él ya estaba casado y tenía 4 hijos, Chenda seguía con él porque le prometía una y otra vez que se divorciaría para estar juntos. Pero esas promesas nunca se cumplieron. Aún así, ella se aferraba a la relación, incluso cuando seguía legalmente casada con Chan. Lo más doloroso fue descubrir lo que Chenda realmente sentía sobre su matrimonio. Se supo que resentía tener que cuidar a un marido paralítico y que su relación con Chan le pesaba como una carga. Fingir que estaba en Battambang le dio la excusa perfecta para alejarse de sus responsabilidades y sumergirse en su romance con Vishal sin culpa. A medida que la familia reconstruía lo sucedido, todo empezó a encajar. Incluso la visita de Pop, la vecina, cobró un nuevo significado. Chenda la había enviado a ver a Chan, asegurando que estaba demasiado lejos para hacerlo ella misma. Pero en realidad, estaba a solo unos kilómetros, viviendo su nueva vida en secreto. Pop, sin saberlo, había sido parte de la gran mentira. La muerte de Chenda no solo dejó una herida en la familia, sino que también destapó una red de engaños que nadie habría imaginado. Chan, quien ya lidiaba con su propia culpa, ahora tenía que aceptar que su esposa había estado viviendo una mentira desde hacía mucho tiempo. Según Srey, el abogado de Vishal, la verdad salió a la luz cuando la esposa y la cuñada de Vishal comenzaron a sospechar. Amenazaron con exponerlo y llevarlo ante la justicia, lo que lo puso en una situación límite. La casa que había alquilado en secreto para verse con Chenda quedó al descubierto, obligándolos a trasladar sus encuentros a hoteles discretos para no levantar sospechas. La noche del fatídico incidente, Chenda y Vishal tuvieron una fuerte discusión. En medio de la pelea, ella le confesó que estaba embarazada y aseguró que el bebé era suyo. Pero Vishal lo negó rotundamente, acusándola de estar esperando un hijo de Chan. Chenda insistió en que el bebé era de él y le exigió que se casara con ella. Le prometió que dejaría a Chan si él aceptaba comprometerse con ella. Pero Vishal, aterrorizado por la posible reacción de su esposa y, sobre todo, por la furia de su cuñado, un militar conocido por su carácter violento, se negó en seco. La discusión escaló rápidamente cuando Chenda, desesperada, amenazó con contarle todo a la familia de Vishal. Sabía que si revelaba su aventura, destruiría su matrimonio, su reputación y todo lo que había intentado mantener en secreto. Atrapado entre el miedo y la rabia, Vishal perdió el control. En un ataque de pánico, la sujetó del cuello, y en medio del forcejeo, la estranguló. Trágicamente, Chenda no sobrevivió. Mientras Vishal enfrentaba las consecuencias legales de su crimen, Chan tuvo que lidiar con una verdad aún más devastadora. No solo había perdido a su esposa, sino que ahora debía afrontar la cruda realidad de sus propias acciones. Para empeorar las cosas, su vecina Pop testificó en el juicio, exponiendo la relación inapropiada que había mantenido con su suegra Sreineng y sus amigas Lina y Sarin. Durante el proceso, Chan expresó su profundo arrepentimiento. Admitió que, en un momento de vulnerabilidad, había tomado decisiones terribles que lo llevaron por un camino de vergüenza y culpa. Con la voz quebrada, se disculpó públicamente por todo lo que había hecho y aceptó, con resignación, la dolorosa verdad sobre la traición de Chenda. Prometió que, de ahí en adelante, haría todo lo posible por cambiar su vida. Sreineng, Lina y Sarin también reconocieron sus errores ante el tribunal. Con lágrimas en los ojos, aceptaron la responsabilidad de sus actos y pidieron clemencia, asegurando que nunca imaginaron hasta qué punto sus decisiones afectarían a todos los involucrados. Finalmente, en septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Siem Reap dictó sentencia. Vishal fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Chenda. Su esposa, indignada y avergonzada por el escándalo, se divorció de él de inmediato, y se le prohibió cualquier contacto con sus hijos. Por otro lado, Sreineng, Lina y Sarin fueron declaradas culpables de mala conducta y recibieron una condena de 2 meses de prisión cada una. Chan también fue sentenciado a la misma pena,
pero debido a su condición, en lugar de ir a prisión, fue trasladado a un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. En ese lugar, más allá de recibir la atención que necesitaba, encontró algo inesperado, una nueva oportunidad. Con el tiempo, se convirtió en parte del equipo de gestión del centro, ayudando a otros en situaciones similares a la suya. Después de todo lo que había vivido, por fin había encontrado un propósito, cerrando aquel caótico capítulo de su vida y comenzando de nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?